aquí en los Estados Unidos, más de 158 millones de personas, o el 55% de las personas mayores de 12 años, escuchan podcast regularmente. La inversión en podcast sigue creciendo. ¿Y qué significa esto? Que las marcas están apostando por este formato. Hola, soy Carolina Maggi, productora ganadora de un Emmy, estratega de podcasting y fundadora de Pod Latinas. En Entre Podcasters Podcast te ayudo a transformar tu show en una herramienta poderosa de crecimiento, conexión y monetización. Aquí no venimos a improvisar, hablamos de estrategia, visibilidad y contenido que convierte. Si estás lista para liderar tu podcast como toda una podcaster CEO, estás en el lugar correcto. Esto es Entre Podcasters Podcast. Hola, bienvenida una vez más a Entre Podcasters Podcast. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y hoy vamos a hablar de lo que viene en el mundo del podcasting en el año 2026. Pero antes de entrar en predicciones, quiero contarte que este episodio está basado en datos, investigación y, por supuesto, proyecciones reales. Pues al final, y seguramente durante el episodio, en uno que otro punto, te voy a dar también mi opinión personal como productora y estratega de podcasting, lo que veo venir y cómo puedes posicionarte tú para crecer, monetizar y conectar estratégicamente con tu podcast en este nuevo ciclo. Así que si alguna vez te has preguntado si el podcasting está saturado y si está muriendo y si todavía vale la pena invertir tiempo, este episodio es para ti. Ok, vamos a comenzar con algo demasiado, pero demasiado importante. Es que el podcasting sigue creciendo y no va a parar. En el año 2025, o sea, hasta que estamos terminando ahorita, por lo menos en el momento que estoy grabando este episodio, según Podcast Statistics, 584.1 millones de personas escucharon podcast en todo el mundo, ¿ok? Y se proyecta que en el 2026 esto va a ser superado con 617.2 millones de oyentes globales. Es decir, que el podcasting no se está apagando, se está multiplicando. Y esto no es solo en una audiencia global que no necesariamente nos esté afectando a nosotros. Te digo que aquí en los Estados Unidos, más de 158 millones de personas, o el 55% de las personas mayores de 12 años, escuchan podcast regularmente, según esta encuesta que hizo y este research que hizo Podcast Statistics este año, en el 2025. Entonces ahora te quiero contar un poquito de cuál es la plataforma favorita ahorita aquí en los Estados Unidos. Y voy a tener que decir algo que capaz así como que cuando yo lo leí, yo como que apenas lo leí dije, no puede ser esto que esté pasando. Pero sí, yo te lo voy a contar. Resulta que la plataforma favorita para escuchar podcast es YouTube. Te voy a explicar qué es lo que pasa con YouTube. Y te lo digo así. 1 de cada 3 oyentes en Estados Unidos consume podcast desde ahí, en YouTube. Entonces, ahora hay que también, uno escucha, lee estos números y hay que saber también interpretarlos un poco y hay que darles un poco de contexto. ¿Qué es lo que pasa? Número 1, YouTube es un lugar donde puedes montar tu podcast de la manera más sencilla, porque aunque ciertamente en Spotify es gratis también, en YouTube es mucho más sencillo. De hecho, yo no tengo muy claro porque no especifica este estudio si aquí ya están listados como podcast o sencillamente es un formato de podcast que está montado en la plataforma. Entonces, bien, pero bien sencillo y hay muchísimos podcasts chiquiticos que igual al final eso suma. Otra cosa que es importante es que YouTube definitivamente es la plataforma número 1 de video podcast a nivel mundial, ¿ok? Ciertamente hemos visto como Spotify ha tratado de poner los video podcasts en su plataforma. Ahorita justamente está haciendo unas alianzas para ver si puede como que aumentar el alcance de esos podcasts, pero la realidad es que la gente no va a Spotify en su mayoría a ver videos, ¿ok? Spotify es una aplicación de audio y la gente lo sigue viendo así. Entonces, cuando la gente quiere ver un podcast, ¿ok? Y hemos hablado aquí en Entre Podcasters de que cuando la gente puede querer así como que ver un podcast específicamente, bueno, definitivamente los podcasts que son así de entretenimiento, de que lo quieres ver, yo les he contado así como que los podcasts que yo más veo, o sea, los únicos, se puede decir que veo
son de entretenimiento, ciertas entrevistas que a veces los veo comiendo y todo ese tipo de cosas. Y yo no soy la excepción. Cada vez hay más gente que está consumiendo los podcasts, o sea, desde su casa, ¿no? Entonces, esos son los únicos momentos donde yo consumo podcast en video y pues obviamente lo hago en YouTube. Entonces, fíjate, nos dicen estas estadísticas que 1 de cada 3 oyentes en Estados Unidos consume podcast desde ahí, pero no quiero que se olviden de esos 2 de 3 oyentes, que es mayoría. Estamos hablando de aproximadamente el 66% de los podcasts, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es más del 60% está distribuido en todas las plataformas de audio. Entonces, por eso es que cuando hablamos de que YouTube es la plataforma número 1, nos tenemos que recordar y darle contexto que YouTube es donde están todos los videos. Entonces, podemos decir que es algo así como que 35, 65, ¿ok? O 33, 66, por ahí va, que están la diferencia, o sea, todavía siendo mayoría audio, pero ahí está creciendo muchísimo la parte de los video podcasts, ¿ok? Entonces es importante tomarlo en cuenta, darle contexto a todo esto. Eh, y bueno, creo que es importante que todos estén enterados. Hay podcasts en YouTube que no son de video, ¿ok? Aquí en estos números de YouTube estamos incluyendo YouTube Music, ¿ok? Que de hecho no ves el video cuando lo pones en play en YouTube Music, solo es el audio. Por ejemplo, en mi caso, aunque yo no escucho personalmente los podcasts en YouTube Music, yo sí escucho música en YouTube Music. Ahí es donde consumo mi música. Nosotros tenemos la suscripción de Premium en YouTube y tenemos la suscripción de la parte de música también. Pero ahí te digo, hay mucha gente escuchando también podcast ahí de esa plataforma. Entonces, por eso yo siempre digo que es importante, así no tengas un podcast de video, que sabemos que no todo el mundo tiene que tener un podcast de video, igual lo puedes montar como distribución en YouTube también para que tengas la oportunidad de que te escuchen en YouTube regular y cuando lo pones en el setting especial, en la configuración especial de podcast, pues también te puedan escuchar en YouTube Music, ¿ok? Entonces, bueno, también te quiero contar que Estados Unidos no es el único, ¿ok? En Latinoamérica se está posicionando bien, pero bien fuerte. Aunque los datos más recientes del 2025 de la TAM no están publicados todavía, te puedo decir que otras publicaciones anteriores estimaban que había más de 135 millones de oyentes en la región. Esto lo publicó Genuina Media. Y te puedo decir que países como Brasil y México lideran el crecimiento. Son países emergentes, de hecho, a nivel mundial, ¿ok? Sé que otro país emergente es India, hay un par de otros más, pero bueno, vamos a enfocarnos en los nuestros. O sea, Estados Unidos es el líder de alguna manera, pero estos son mercados emergentes que están liderando el crecimiento. Pero aunque ellos son los que están liderando ese crecimiento, el resto de la región sigue avanzando. Y si las proyecciones siguen como se ven, te puedo decir que Latinoamérica podría competir con los mercados establecidos en Estados Unidos para el 2027. Porque si estas proyecciones siguen, lo que yo quiero decir es que si estas proyecciones siguen así y la TAM sigue creciendo de la manera que está creciendo, el total de la TAM completo va a ser equivalente o va a ser una gran competencia para el mercado total de Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos hablando de algo muy, pero muy interesante, sobre todo para nosotros que somos podcasters en español y que, pues obviamente, aunque las que estamos aquí en Estados Unidos, como es mi caso, atendemos el mercado de lo que se llama US Hispanic aquí en Estados Unidos, pues también tenemos nuestra gente en LATAM, en Latinoamérica, que nos está escuchando. Aquí punto aparte te puedo decir que, y luego voy a entrar en más detalle esto sobre los rankings, pero esta semana estuve haciendo auditorías de podcast, incluyendo el mío, pagando nuevas plataformas para hacer mejor las auditorías, ver los rankings, y me llamó muchísimo la atención. Bueno, muy contenta porque o sea, nosotros tenemos 3 meses con esta nueva versión del podcast y bueno, está funcionando súper. Estamos rankeando en las primeras 3 posiciones o 5 posiciones en palabras súper importantes a nivel
mundial como crecer podcast, comenzar podcast, negocios, todo este tipo de cosas que están con nosotros. Y pues otra cosa que me gustó muchísimo, que no lo esperaba, es aunque mi audiencia principalmente es en Estados Unidos, estamos en Entre Podcasters rankeando en la categoría de educación How To, que es en la categoría que estamos nosotros aquí en Entre Podcasters, rankeando en muchísimos países: México, Venezuela, Colombia, de hecho, El Salvador. Llegué a estar en el número 1 de How To de El Salvador, y me llamó muchísimo la atención. Era algo que no les niego, no estaba yo monitoreando activamente. Pero esto todo que estamos viendo, estos números, me dicen, wow, pero es que hay un mercado importante que está creciendo, y hay muchos podcasters en Latinoamérica que quieren crecer y que quieren crecer bien. Entonces, definitivamente, eso es algo que cuando hablemos un poquito de las cosas que vienen de Podlatinas, de verdad que ver eso me dio como una luz y dije, wow, es que de verdad hay gente allá también que quiere hacer cosas bien hechas desde el principio, quieren monetizar, quieren servir a su comunidad, o sea, tantas cosas bien y que las están haciendo bien hechas y que estén tomando su tiempo para hacer su podcast de la manera correcta, consumiendo este podcast, porque el otro podcast que también está rankeado, que ni, ese sí, tengo que confesar que ni lo estaba monitoreando porque no es un podcast de publicación continua, es el otro, que si no lo saben, yo tengo otro podcast que se llama De Cero a Podcast Monetizado, y es el podcast que son 6 episodios fijos, que es como que el podcast que le damos a la gente como para que entienda nuestra metodología desde cero. Y bueno, ese podcast también está rankeado y en muchos países en Latinoamérica. Entonces, ahí cuando les digo rankeado, está entre las primeras 20 posiciones, en muchos países hasta las primeras 20 posiciones de nuestra categoría. Entonces, eso te dice que la TAM está creciendo, eso te dice que la TAM lo está haciendo bien, y de verdad que estoy demasiado orgullosa porque aunque pues yo tengo mucho tiempo aquí en Estados Unidos, pues obviamente Latinoamérica, yo soy americana también, o sea, nací en Venezuela, tengo familia puertorriqueña, o sea, yo soy un poquito de todo, pero sí hay una identidad que es con la que yo realmente me siento identificada, es con la latina. Y creo que es porque cuando uno vive aquí en Estados Unidos y es parte de esta sociedad donde estamos tan diversos, para mí los latinos es algo que me llena el corazón demasiado y estoy demasiado orgullosa de esa identidad, y escuchar y ver que otras personas fuera de los Estados Unidos, en Latinoamérica, también se están viendo impactadas positivamente por todo este movimiento que nosotros estamos haciendo acá, y que van a hacer y se van a sentar a la mesa con nosotros, con los podcasters hispanos de Estados Unidos, o sea, que todo en nuestra mesa virtual, me emociona demasiado. Así que si tú eres alguno de esos podcasters que nos están escuchando en Latinoamérica, por supuesto, ya sabes que estoy a la orden, carolina@podlatinas.com. Pues obviamente saben que estoy en Instagram, pero no entro mucho, pero pues obviamente voy a estar mucho más en LinkedIn, pero me encantaría escuchar de ti, porque de verdad quiero hacer colaboraciones mucho más grandes con otros podcasters en Latinoamérica. De verdad que cuando vi eso de los rankings, yo decía, no lo puedo creer, o sea, tanta gente que nos está escuchando y es fuera de los Estados Unidos. De verdad que ojalá en un futuro no solo se pueda hacer tour aquí en Estados Unidos, viajar varias ciudades aquí en Estados Unidos, sino que también pueda ir para varios países de Latinoamérica y poder seguir expandiendo este mensaje. Entonces, bueno, definitivamente esto es algo que es muy, pero muy interesante. Pero también vamos a hablar un poquito de las cosas que son importantes recalcar. Ciertamente hay muchos podcasts, pero hay pocos que son consistentes, o sea, cuando hablamos en porcentaje. Entonces, fíjate, te cuento, según Podcast Statistics, actualmente existen más de 4.52 millones de podcasts en el mundo. Estoy segura que aquí no están contando los de YouTube, ¿ok? Pero digamos que como podcasts oficiales de audio, de alguna manera. Es más, dicen que en los últimos 3 meses se lanzaron 487,000 podcasts nuevos, ¿ok? Pero aquí viene el dato importante. Solo
de todos esos, los 4.52 millones de podcasts que están, solo 500.000 están realmente activos, es decir, que se ha publicado en los últimos 90 días, ¿ok? Esto nos lo dice The Man Sage, que lo que publicaron este año. Entonces esto significa que la mayoría de los podcasters abandonan, ¿ok? Y esto es una gran oportunidad para ti porque la consistencia se convierte en una ventaja competitiva. Y eso definitivamente es una de las cosas que hemos visto este año y va a seguir para el año que viene, la consistencia, ¿ok? Hay mucha gente que tira la toalla, hay mucha gente que decide dejar de publicar. Definitivamente publicar semanalmente es algo que es súper bueno, aunque no publiques semanalmente, si estás obviamente publicando en los últimos 90 días vas a ser considerado un podcast activo. Pero te puedo decir que cuando estás semana a semana publicando tu podcast, esto hace una gran diferencia. Y de eso todavía más me di cuenta esta semana, como les digo, y empecé a hacer todas estas auditorías, tanto de mi podcast, de mis 2 podcasts, como el de mis clientas, o sea, como que de las clientas que trabajo más uno a uno. Wow, me di cuenta cuando vimos que estábamos rankeando, algunas en Estados Unidos, algunas en Latinoamérica, y sobre todo en la parte del podcast SEO, que no voy a entrar en detalles de eso porque eso es un poquito más complicado. Si es algo que les interesa, pues obviamente lo hablamos en el año 2026, pero me di cuenta que habían ciertos keywords que ellas estaban rankeando en número 1 en muchos casos, en el top 3, en el top 5, y yo decía, yo no puedo creer que ya hayamos logrado esto, o sea, sobre todo estos son podcasts que yo como que les manejo la parte de atrás y le manejo la estrategia directamente, y decía, wow, pero esto lo pudimos lograr porque lanzamos un episodio semanal todo el año y estas mujeres están de número 5 en México, en su categoría, ¿no? No de podcast totales, pero número 5 en México. Bueno, tengo una que en Venezuela llegó a estar en número 70 de todos los podcasts y creo que número 1, número 2 de su categoría. Entonces estas cosas son logros súper, pero esto se puede lograr cuando uno es consistente, ¿ok? Cuando uno es consistente, cuando se publica todas las semanas. Y era un poquito lo que yo les hablaba la semana pasada. Y esta semana tuvimos nuestra sesión de cierre del acelerador, que vino Frangela Alvarado, mi coach de productividad, y hablamos de varias cosas. Y yo una de las cosas que les comenté era, hablamos de la consistencia de todo esto, porque estaba muy calientico saliendo del horno todos esos números y todos estos rankings que vimos, y que no les voy a negar, me llenó demasiado el corazón, porque cuando uno ve el resultado del trabajo que le has puesto un año completo y de repente tú digas, wow, no puedo creerlo. Y en mi caso, que mi podcast estuvo inactivo por un tiempo y que tiene solo 3 meses activo y que ya está rankeando en los keywords que nosotros queremos y que ya está rankeando a nivel LATAM. Todavía, si les cuento que no estamos rankeando todavía nosotros en Entre Podcasters, creo que no he rankeado todavía este año en Estados Unidos, en mi categoría, pero sí en Latinoamérica, en bastantes países, y en puestos altos, ¿no? O sea, en varios en el top 10. Yo decía, wow, qué rico se siente ser consistente y ver los resultados. Y creo que eso todavía me dio como más energía, y lo digo y siento que, o sea, se me alegra demasiado el corazón, porque ahí es cuando uno, o sea, realmente los rankings, y bueno, no quiero hacer este episodio sobre rankings, pero creo que es algo interesante que yo creo que a muchos de ustedes les puede interesar. Los rankings realmente son como, o sea, estar en un ranking tampoco es como lo mismo. Las descargas no se depositan en el banco. Los puestos de ranking tampoco se depositan en el banco. No es como que, no, Carolina estaba en el top 5, en el top 1, en el top 3 de XXX país, y por eso me van a $100,000. No, eso no se deposita en el banco. Pero yo creo que sí es, como algo, no sé, es como una caricia, no sé, al alma, de que tú dices, wow, estoy cansada, hoy mismo vengo de grabar 6 episodios con una cliente, y distintas cosas, y decir, o sea, tengo que hacer mi episodio porque, pues porque tengo que hacerlo. Los episodios se hacen no cuando uno está motivado a hacerlos, no cuando uno quiere hacerlos, se hacen cuando uno quiere hacerlos, pero sobre todo cuando no quiere hacerlos. O sea, y no porque no quiero hacer este episodio, sino porque estoy cansada. Y no estoy así como súper con la pinta, que bueno, ya son un poquito de las cosas de cuando uno hace esto en video,
pero qué rico ver y tú poder medir, ¿no? O sea, cómo va subiendo y que tú puedas ver la reacción del público y eso es muy, no sé, muy enriquecedor. Y pues obviamente también entiendo que para algunas personas que son expertos, que son autores, que son speakers, pues obviamente eso es además tremenda tarjeta de presentación poder poner que eres un top ranked eh, podcaster, ¿no? Entonces, bueno, no, yo creo que todas esas cosas vienen bien, pero bien interesantes para el año 2026 y pues obviamente hay que estarlo revisando constantemente. Otra cosa que te quiero contar es que, bueno, obviamente, y ya hasta hablamos un poquito de esto, que el video podcast sigue ganando terreno. Obviamente hablamos de este 30% de oyentes que están consumiendo contenido en YouTube. Eh, pero algo que es súper importante es que entendamos que YouTube tiene más de 1 billón de usuarios mensuales consumiendo contenido en YouTube, ¿ok? Entonces es imposible definitivamente ignorar este canal de distribución. Y esto no significa que tengas que hacer videos sí o sí, pero lo importante es considerar el formato visual como parte de tu estrategia de crecimiento y distribución. Y como te dije antes, si no vas a hacer podcast de video, que lo entiendo, no saben, yo, o sea, todos los días digo, ya, no voy a hacer más podcast de video, quiero hacer nada más audio, realmente es lo que más me gusta a mí. Pero la realidad es que esto es algo que es importante, es algo que te ayuda al alcance, ¿no? O sea, y además, como también se los he comentado antes, al tener el video, eso también te da la oportunidad de reusar ese contenido en otras plataformas, ¿ok? Entonces es bueno porque pues si estamos hablando de subir autoridad, liderazgo en mercados, pues que se vea tu cara y se pueda ver si tú estás haciendo, ¿cómo se llama? Tú estás eh, a, hablando como experta y no que te está creando, no sé, no es que es un avatar ahí creado por el AI, pues obviamente eso también le va a dar más confianza a la gente. ¿Ok? Entonces, definitivamente es algo para tomar en cuenta. Y lo otro que te quiero contar es que la inversión en podcast sigue creciendo. En el año 2025 la inversión publicitaria en podcast a nivel mundial superó los 4.46 mil millones de dólares. Esto lo publicó Backlinko este año. ¿Y qué significa esto? Que las marcas están apostando por este formato. Y esto abre puertas tanto para patrocinios, para la monetización, como pues obviamente venta de productos, servicios y afiliados. Algo que yo creo que va a pasar en el año 2026 es que en negocios pequeños van a empezar a apostar en podcast. Entonces, no necesariamente vas a tener que invertir miles o cientos de miles en publicidad tú como negocio pequeño, pero sí va a haber la oportunidad de que puedas hacer un match con podcasts que capaz no son tan grandes, que tengan un budget asequible, para que tú puedas apoyarlas por un lado, pero ellos te apoyan a ti como negocio, ¿no? O sea, de emprendimientos, no me extrañaría que de hecho, porque de hecho yo lo estoy considerando, que podcasts compren o sigan, porque no es algo que es nuevo, pero creo que eso va a seguir creciendo, que compres espacio en otros podcasts para promocionar tu podcast. Creo que también, como les digo, negocios más pequeños van a buscar esa oportunidad de marcas con las que se sientan identificadas y que digan yo quiero que mi marca pues esté asociada con ellas, ¿no? Entonces yo creo que es algo interesante para considerar y que no solo va a ser marcas gigantes, o sea, Fortune 500 companies, sino que también van a ser emprendedores que van a apostar a esto porque pues obviamente es un medio que está funcionando muy bien. Los medios tradicionales tienen un costo que es mucho más alto y no necesariamente tienen el alcance que están teniendo hasta los medios digitales y empezamos a ver que todo esto de la publicidad en redes sociales está cambiando un poco y yo creo que la gente va a empezar a buscar alternativas, ¿ok? Entonces, bueno, ahora con todo esto que hablamos hoy, ¿qué significa todo esto para ti como podcaster? ¿Ok? Significa que tu podcast puede y debe ser parte de tu negocio. O sea, recuérdense que yo se los digo siempre, tu podcast no es tu negocio, tu negocio es tu negocio y tu podcast es la máquina para expandir tu negocio, pero definitivamente el podcast va a ser una pieza fundamental en el crecimiento de los negocios el año que viene.
¿ok? De hecho, tan es así, ahorita aquí pues obviamente estamos hablando en general negocios pequeños, pero otra predicción que yo te puedo hacer para el año que viene es que creo que cada vez van a haber más lo que se llaman podcasts corporativos. Creo que los están utilizando compañías grandes, pues obviamente para conectar con sus con sus empleados, pero también para mostrarse como líderes en la industria, ¿ok? No necesariamente haciéndolo para conectar con la audiencia, que obviamente para eso ellos tienen podcast de creadores y están comprando espacios, pero ellos como para posicionarse. Creo que el año que viene es mucho de posicionamiento, de crear autoridad, y creo que por eso están creciendo cada vez más estos podcasts corporativos que antes eran muy internos y ahora sí están como soltándose para que la gente los vea como esta parte de que que es una compañía sólida, que es una compañía que es líder, y pues obviamente eso siempre va a subir la parte de confianza, y aunque no necesariamente estén apuntando a su cliente, pues creo que eso siempre los pone como en un puesto importante. Otra cosa que creo que va a ser también una parte importante del mercado del año que viene es la parte de la colaboración, de alianzas, y bueno, y esto se une con que este medio es muy poderoso para posicionarte como experta, pero para construir comunidad, educar, entender, monetizar, conectar, ¿ok? Entonces, vayamos viendo y fíjense mucho qué es lo que está funcionando en el mercado, ¿ok? Y qué es lo que están haciendo las compañías más grandes, y qué es lo que están haciendo los podcasts grandes, ¿ok? Es importante que vean y empiecen a ver como podcaster CEO qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que está pasando en nuestra industria, porque posiblemente algunas de las que ustedes me están escuchando, ciertamente mi trabajo y mi parte principal es en marketing y creación de medios, pero ustedes también son podcasters, ¿ok? Y vean un poco lo que está pasando. Lo bueno es que ustedes aquí me tienen a mí, que yo les traigo así como que el resumen, les traigo lo mejor de lo que está pasando, pues para que ustedes entiendan un poco, pero de la misma manera que ustedes están al día de su industria, sea salud, sea real estate, sea finanzas, sea pues business general, vean también qué están haciendo los otros, para que puedan tomar ideas y no necesariamente es copiarse, pero que entiendan un poco cómo se está moviendo todo esto. Lo que sí te puedo decir es que este no es el momento para detenerte. Este es el momento para alinearte, para planificar y para proyectarte como toda una podcaster CEO para el año 2026. Y ahora te voy a decir algo. Si quieres asegurarte de que tu podcast esté listo para el 2026 y no sigas creando solo por crear, sino que vayas creciendo y monetizando, si no lo has hecho, te invito a descargarte nuestro checklist de podcast estratégico. ¿Ok? Este es un recurso gratuito que vas a poder revisar si estás alineada con los 4 pilares de nuestro método Pod to Cash, y con este puedes enfocarte para tener más resultados. Lo puedes descargar gratis entrando a podlatinas.com/checklist, podlatinas.com/checklist. Les voy a dejar, por supuesto, en las notas del show el link directo. Y si te gustó este episodio, compártelo con otras podcasters para que estén listas para crecer con intención este nuevo año. El próximo episodio será nuestro último episodio de Diario Una Podcaster CEO. Es con el episodio con el que voy a cerrar el año, y ya luego de eso nos vemos en enero. Voy a tomarme 2 semanitas pues para poder empezar la temporada del año que viene, y pues por supuesto para descansar y prepararnos con todo para el año 2026. Entonces bueno, espero que les haya gustado este episodio. Mándame mensajes, cuéntame un poco qué te pareció esto, cualquier pregunta que tengas. De verdad que me parece, estoy demasiado feliz tenerlas por aquí ustedes, y que pues obviamente el año 2025 me haya traído volver a poder hacer mis episodios semanales y por supuesto escribirles el newsletter semanal también. Bueno, ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo episodio y luego en el año 2026. Chao.